Bueno, habíamos dicho del último jefe de Granadero, José Félix Bogado, el paraguayo, que de Ayacucho regresa a Buenos Aires con los restos de los granaderos, y se encontraron con que ya no tenían ni cuartel y que no existía regimiento de granaderos. Esa desobediencia, Martín, de no haber concurrido al llamado del gobierno central con las fuerzas que estaban destinadas a la independencia sudamericana, no quería mezclarla en las luchas internas. No hubiera sido el padre de la patria, ni estaría en bronce hoy, si se hubiera dejado llevar por esas exigencias del gobierno central. ¿Sabes cómo fue toda la campaña? Conocemos los pormenores del encuentro de Guayaquil con el otro libertador. Se necesitaban aún para continuar. Buenos Aires ya le negaba todos los recursos. Después de la entrevista con Bolívar, ese histórico renunciamiento, porque quedando los dos a que no iba a poder llevar, dejó a Bolívar en camino el resto de las luchas por la independencia sudamericana hasta renuncia a sus cargos políticos y militar de protector del Perú, porque solo 2 cargos políticos tuvo, porque son necesarios. Primero fue en Cuyo, como gobernador intendente de Cuyo, porque necesitaba la organización del ejército Andes. Puede haber estado con Belgrano Norte. Sabía que ese no era el, incluso aconsejó al gobierno que no se realizara una tercera expedición al Alto Perú, pero la topidez del gobierno hizo que se realizara la expedición y así terminó con Sipe. Pidió gobernador intendente, primero político y después los únicos 2 en su vida. Todo el resto de los políticos los rechazó, como los honores y los ascensos. Después de renunciar a los cargos en Perú, se viste de civil y con un sombrero guayaquil y poncho chileno emprende el regreso, primero en Santiago y después pasa a Mendoza, a la finca que tenía ahí en Mendoza. No podía viajar a Buenos Aires a pesar de la enfermedad de su señora esposa. Alertado especialmente por Estanislao López de lo que lo esperaba en el camino para prenderlo, por haber sido desobediente al gobierno central. Mientras está en Mendoza, va a morir de tuberculosis su queridísima esposa. Por las normas sanitarias de la época, toda la indumentaria de Remedios Escalada fue quemada, salvo un vestido que no fue estrenado nunca y se encuentra expuesto desde hace tantos años en el Museo Cornelio Saavedra. Recién para fin del año 23 va a poder estar en diligencia a Buenos Aires, se va a poder reencontrar con su hijita que había quedado al cuidado de su abuela.
suegra que nunca logró llevarse bien. Desconfió siempre de José de San Martín. Llega a Buenos Aires, una de las primeras actividades, al par de reunirse con su familia, designar albacea en todos sus bienes a su cuñado Escalada. Hace una visita al gobierno, donde trata de arreglar su situación, porque ya era, desde hacía unos años, el señor José de San Martín. No era el general San Martín en Buenos Aires. Recibe la visita de Rivadavia y le expone toda la argumentación legal que no permitía que su situación fuera regularizada. En su ausencia se había dictado una ley donde quienes habían actuado en las guerras de la independencia tenían entre 4 y 40 años de servicio, iban a ser beneficiados de pensión vitalicia. José de San Martín, que no había estado en Buenos Aires y desconocía esos pormenores, se le había terminado para otorgarlo y era imposible. Era imposible. Fue posible reunir a la legislatura que dictara una excepción que permitía que José de San Martín pudiera realizar los trámites para regularla. No hubo voluntad política de reunir a la legislatura y dictar una norma de excepción que le permitiera retomar su grado activo y ser beneficiado con el grado de general a lo que había sido otorgado por el gobierno. San Martín, en esa circunstancia, pide su pasaporte para trasladarse a Europa con su hija. Rivadavia otorga el pasaporte a nombre de señor José de San Martín y Matorras. Así se va de San Martín, así se va de Buenos Aires San Martín, después de haber hecho el sacrificio de llevar la independencia a 3 pueblos y de haber atravesado 8 veces la cordillera de los Andes con los sacrificios y las penurias que pasó y cómo afectó su salud y la va a afectar el resto de su vida. Emprende viaje con su hija a Europa, ya todo esto lo conocemos, sabemos de su enfermedad, su traslado a baños termales para aliviar sus penurias, su preocupación por la educación de su hija, cómo fue recibida. En algún lado fue recibido como subversivo, donde se le revisó hasta los baúles y se le revisaban los periódicos que traía de Buenos Aires. Era subversiva para la corona española. Fue recibido muy bien en otros países. Se instala finalmente en Francia. Si bien tuvo la asistencia y el apoyo de Aguado, no necesitó de ese apoyo para vivir en forma tan decorosa, pero sencilla y austera como fue toda su vida. Llega a adquirir una casa en París y una casa en Boulogne-sur-Mer.
donde pasaba los inviernos en París y después las agradables épocas del año en Boulogne-sur-Mer, donde estaba a andar a caballo, trabajar las actividades del campo, y en París, donde recibió a toda autoridad y amigos sudamericanos que fueron a visitarlo. También hubo intenciones de volver a la patria. En 1829 se embarcó con intención de arreglar sus asuntos y recuperar su sable que había quedado en Mendoza. No lo pudo hacer, que cuando llega a la altura de Río de Janeiro se entera de la revolución de diciembre que derrocó al gobernador legítimo, y cuando llega a Buenos Aires se entera de que había sido injustamente ajusticiado en uno de los peores crímenes de la historia argentina. Queda embarcado, recibió visitas, inclusive hasta de Lavalle, donde se le ofreció todo, hacerse cargo, no quiso mezclar en esta. Su visión de estadista no le permitía hacerse cargo de esta, porque de hacerse cargo iba a tener que tomar bando por alguna de las facciones de la época en contra de la otra facción. Vuelve a Europa después de permanecer, y ahí va a quedar, permanecer hasta su muerte. Un día hoy, al regresar un viaje en 1850, ya estaba tan caído y mal de salud que debió ser trasladado por sus criados conocidos hacia su habitación. No podemos terminar esta charla sin hacer mención a su relación con el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. En 1838, estando en Europa y enterado del bloqueo francés, le escribe a Rosas, donde ofrece su servicio, y que si Rosas se lo acepta, al tercer día va a buscar embarcarse para ofrecer su servicio en la clase y en el puesto que el gobernador disponga. Es el punto inicial de un intercambio riquísimo entre los próceres de la patria. Fueron 16 intercambios epistolares extensos que la historia oficial ocultó para el conocimiento de muchas generaciones de argentinos. Siempre se ocultó la relación Rosas y San Martín. Cada año, cuando presentaba su gestión ante la legislatura, Rosas siempre dedicaba unos al libertador José de San Martín. Nunca hasta que al rendir cuentas a la legislatura y al pueblo de Buenos Aires y de la Confederación Argentina, los méritos para la independencia sudamericana. Las que manda San Martín se las dictó a su hija Mercedes, se las a Rosas. Y la última de Rosas, cuando llegó, ya había fallecido José de San Martín. Nuestro padre patria
el 17 de agosto de 1850 a las 3 de la tarde, a las 15 de Francia, entró a la inmortalidad. Fue sepultado 3 días después, 3 años después, es llevado a la bóveda de la familia Balcarce, Herrero Balcarce. Y en 1860 y pico empiezan con el presidente Avellaneda las gestiones para su repatriación. Fueron tan lentas que recién se van a poder concretar en 1880, cuando viene en ese buque que se estrena en el viaje inaugural, trae los restos de San Martín el Villarito. Ya se había preparado, se había discutido a dónde debían ir los restos de San Martín. Y se eligió la Catedral Metropolitana. Primero, en uno de los altares de la Virgen del Carmen no entraba, después se eligió el de la Virgen de la Paz, que tuvo que ser modificado. Inclusive, cuando llegaron los restos, nadie había advertido de que se habían tomado para el mausoleo las medidas del féretro inicial, pero después, al ser exhumado, fue colocado dentro de otro y para el viaje dentro de otro. O sea que las medidas eran otras. Cuando se trajo, no entraba en el mausoleo y tuvo que ser colocado inclinado. Muy bien, en 1880 están los restos del padre de la patria en San Martín. Pero antes de terminar, yo quiero hacer mención a otro 17 de agosto y que se cumplen ahora 76 años. Durante el gobierno del presidente Edelmiro J. Farre, se tomó la decisión de realizar un homenaje al soldado desconocido de la independencia, el que acompañó a San Martín en toda su campaña, y a Belgrano, y a Güemes, y a tantos otros. Para llevar adelante tan importante reivindicación, se designó al ministro de Guerra en ese entonces, coronel Juan Domingo Perón, la organización de dicho acto. Los agregados militares de Chile, Bolivia, Paraguay y Ecuador, con la autorización de los respectivos embajadores, realizaron las gestiones ante los gobiernos de las citadas repúblicas. Se reunieron e incineraron restos de los caídos en los campos de batalla de Chacabuco, Cancha Rayada, Maipú, Pichincha, Riobamba, Junín, Ayacucho, Suipacha, Sipe, Cerro de Pasco. Los restos de Perú y Ecuador se reunieron en Chile para ser entregados en el Plumerillo. Los restos de Bolivia se recibieron en La Quiaca y se unieron a los caídos en las batallas de Salta y Tucumán, en los combates a las órdenes de Güemes, trayéndolos por Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Se deseaba entregarlos al pie del Cristo Redentor en los Andes, pero la estación invernal no lo permitió. Montevideo aportó sus sagradas reliquias. Se le sumaron también restos de granaderos caídos en San Lorenzo, e inclusive la Armada aportó
gloriosas reliquias de marinos desconocidos sepultados en Martín García. De las batallas o combates donde no pudo recuperarse ninguna osamenta ni restos, se extrajeron algunas paladas de tierra del campo de batalla. Se incineraron todos estos sagrados restos y fueron colocados dentro de una urna confeccionada con el bronce de un cañón de la Independencia. Esa urna, cargada con tanta gloria, viajó desde Mendoza a Buenos Aires en el tren presidencial, custodiada por granaderos. En cada pueblo por donde el tren pasaba, la urna fue descendida para que fuese venerada por el pueblo reunido en cada estación. Cuando todo estuvo listo, al llegar a la capital, 100 antorchas llevadas por la gente iluminaron la noche del homenaje y quedó una de ellas encendida desde entonces, la antorcha de la argentinidad, custodiando y enmarcando este homenaje que se hizo hace 76 años a las puertas de la Catedral Metropolitana en Buenos Aires, cuna de la Revolución. Por decreto ley número 12.387, se instituyó desde aquel lejano 17 de agosto de 1945, ahora cumplimos 76 años, el Día del Libertador y del Soldado Desconocido de la Independencia, que inmolara su vida por la libertad e independencia de su patria. Desde entonces, el soldado desconocido y el general San Martín comparten el mismo mausoleo y también comparten fecha de recordación. Por fuera la urna dice: soldado desconocido de la Independencia, dio toda la patria y nada lo pidió. Quise recordar este hecho porque estuvo presente y fue testigo de ello nuestro gran amigo que nos dejó hace un año, el profesor Carlos Barbera, estuvo en las puertas como integrante de las bandas del ejército que participaron del homenaje. Por eso también quería hacer mención a esto y recordar y homenajear a nuestro querido profesor Carlos Barbera, que nos acompañó tantos años y nos enseñó tanto, no solo de historia, sino de moral cívica y de ética. Nada más, Julio, muchas gracias. Bueno, excelente, excelente, Horacio. La verdad que un lujo, con lujo de detalles y realmente muy, pero muy, muy completo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a los compañeros que están presentes. A ver, Alberto Geli Cantilo. Desmutate. Bueno, yo los quiero felicitar muy especialmente al teniente coronel Horacio Morales por su excelente conferencia. Realmente nos ha emocionado profundamente por recordar todas las hazañas del general San Martín desde su nacimiento hasta su muerte, su sencillez, su valentía, su honradez, y también por recordar a todos los héroes anónimos de nuestra independencia, es decir, a todas aquellas personas que lucharon junto a San Martín en la libertad de estas tierras, de Argentina, de Chile y de Perú. Realmente ha sido una emoción muy grande, mi teniente coronel, tener el placer de oírlo, y le agradecemos muy especialmente su conferencia. Nada más. Bueno, Carlos De Santis, desmutate.
No lo veo, Carlos. Recién estaba, ¿no? Miguel Lentino. Bueno, Julio Otaño, empiezo felicitándote a vos por organizar este evento y a Horacio Morales por su completísima disertación y clara especificación acerca de la carrera militar y política de José de San Martín. Emotivo el homenaje al soldado desconocido y a don Carlos Barbera, ese gran amigo e historiador de San Martín. Nuevamente reitero, me congratulo y te agradezco la invitación a este evento y es fundamental no solo la figura de San Martín, sino recordar, como lo ha hecho Morales, esa profunda amistad epistolar que hubo entre el general José de San Martín y don Juan Manuel de Rosas. Eso está oculto por la historia. La carta, la última carta que le dirige San Martín a Rosas, creo que no solo con el sable, sino con el deseo de ser reconocido por el pueblo argentino en el nivel que merecía. Y esto es importantísimo porque se discutió en la legislatura de Buenos Aires al morir Juan Manuel de Rosas, al expulsarlo del gobierno, si debía ser condenado in eternum, porque ¿qué iba a decir la posteridad cuando se enterara que San Martín le había legado su sable, que le había dirigido las más emotivas cartas que puede recibir un hombre de Estado? Gracias nuevamente y los abrazo a todos junto a mi corazón. Bueno, amigo Nitti, si quiere decir unas palabras, desmútese. Nitti, desmútese. No, más que felicitaciones por la excelente charla y la excelente explicación con un detalle de fechas. Usted sabe, profesor, que yo no soy historiador, soy admirador de los historiadores, pero sí me queda esta admiración de la visión impresionante de este hombre, esta visión como que veía el planeta desde la luna. Mientras por ahí en Buenos Aires se discutían estupideces y la burocracia todavía estaba viva y nos sigue hasta hoy, él veía cruzar los Andes, se fue hasta Perú, una tarea titánica, es como que era de otro planeta, no encajaba con sus pares. Solamente los que lo acompañaban se contagiaban de esa grandeza y se hacían grandes. Me queda esa impresión, como que era un ser sobrenatural, porque nos cruzó 8 veces, cruzó los Andes 8 veces. Nosotros, si la cruzamos una vez en auto, estamos cansados, ni en avión. Entonces, esa magnitud creo que hay que permanentemente marcarla porque está fuera, por arriba de todos los próceres y de todo una visión de una patria entera gigantesca en una época que no había comunicaciones. Realmente me quedé con eso, nada más, y gracias, gracias por enseñar. Muy bien, Nitti. Néstor Huichal. Bueno, gracias Julio y por supuesto quiero felicitarlo a Horacio que realmente junto con vos de los viejos
que estamos es la materia gris de la historia, ¿no? De nuestra historia. Y como hace una semana habíamos visto el tema de el rosas político, también ahora traigo a colación el San Martín político. Evidentemente hay un trabajo muy interesante y muy breve que don Jorge Zulé pone a disposición y que es muy importante, ¿no? Así que ese trabajo es tiene una característica muy especial, ¿no? Hay una gran capacidad de comprensión, una visión tan clara del espectro político argentino y americano que es imposible refutar. Y en principio, ver, y traigo a colación este aspecto, que en el momento, y lo cita Zulé también y lo cita Manuel Gálvez, en el momento en que Sarmiento va a ver a San Martín, allí, claro, él después sale con esa cuestión de que San Martín no estaba en condiciones y eso, y bueno. Y entonces hay la carta, o la expresión que pone Zulé en este libro que dice, hablando de Rosas, ¿no? Dice, ese tirano de Rosas que los unitarios odian tanto, no debe ser tan malo como lo pinta, cuando en un pueblo tan viril se puede sostener 20 años. Me inclino a creer que ustedes exageran un poco y que sus enemigos lo pintan más arbitrario de lo que es. Y si todos ellos, y lo mejor del país, como ustedes dicen, no logran desmoronar a tan mal gobierno, es porque la mayoría convencida está de la necesidad de un gobierno fuerte y de mano firme, para que no vuelvan las bochornosas escenas del año 20, ni que cualquier comandante de cualquier batallón se levante a fusilar por su orden al gobernador del estado. Con esto estamos viendo efectivamente todo lo que significa San Martín y lo que significa para nuestra nación. Y una cosa que quiero dejar antes nosotros antes de la pandemia, la cooperadora y bueno, también con la participación del instituto, queríamos hacer una especie de relevamiento, digamos, de la parte histórica de la plaza, y había hablado con Jazmín, en su momento, la chica, la arquitecta que está en la municipalidad, como para que ahí hicieran, bueno, se iba a hacer, nosotros tenemos digamos, el granito con la nota del testamento, se iba a hacer algo relacionado también con Rosas y poner allí varias cosas. Y una de las cosas que habíamos visto, y creo que yo lo hablé con vos, Julio, es la última carta de San Martín, que está también presentada. Esa carta que envió San Martín el 6 de mayo de 1850, 2 meses y días después de morir. Y en donde dice, como argentino me llena de un verdadero orgullo al ver la prosperidad, la paz interior, el orden y el honor restablecidos en nuestra querida patria. Y todos estos progresos efectuados en medio de circunstancias tan difíciles en que pocos estados se hayan hallado. Por tantos bienes realizados, yo felicito a usted sinceramente, como igualmente a toda la Confederación Argentina. Con esto, evidentemente, está dando la clave de lo que significa Rosas y el concepto de nación que da San Martín con respecto a lo que es la República Argentina en el tiempo de la Confederación. Así que bueno, esto se truncó quizá por la pandemia, pero bueno, ya lo haremos.
Una de las cosas que quiero resaltar, en todo caso, José Gustavo Vallejos, el correntino, si tenés, dale entrada, porque por ahí él tiene alguna perlita del lugar en donde está viviendo. Él vive en Goya, cerca de Yapeyú. Bueno, no sé, él ahora dirá cuántos kilómetros queda Goya de Yapeyú, pero quisiera que le des entrada a él, que diga algunas cositas. Bueno, gracias Julio, y estoy con todos ustedes y los felicito una vez más a Horacio, que ha dado una exposición fenomenal. Una de las cosas que dijo, que la vez pasada lo estábamos hablando con Ferri, era que él pertenecía al arma de caballería, en realidad pertenece al arma de infantería, que es lo que dijo Horacio, ¿no? Bueno, una serie de cosas muy interesantes que vienen a poner un poco de luz en la historia, ¿no? Gracias, Julio. Bueno, Néstor, muy bien por tus palabras. Bueno, José Gustavo, te escuchamos, pero en un minuto se corta y volvemos a entrar con la misma IP. Comenzá, Gustavo. Desmutate. Estás en modo silencio. Hola, Hola, ahí, ¿me vamos. escuchás? Ahora Recordá. sí, bueno, lo felicito a Horacio por la exposición que, como siempre, tiene una precisión histórica admirable, dado el trabajo hagiográfico que siempre realiza. San Martín supuestamente tenía un origen guaraní, según los historiadores zonales. Era hijo de una india que aparentemente se quedó, viniendo de Brasil, se quedó cerca entre Yapeyú y Paso de los Libres, y el nombre de su madre y que después la cría es Rosa Guarú,